Bien. Muchas gracias por todas estas hermosas palabras de nuestro querido amigo. Muchísimas gracias. Y muchas gracias de dejarme hablar sobre el tiempo pasado. Muchas gracias de dejarme hablar de los mejores amigos que uno ha tenido en la larga vida. Ya andamos cercanos a los 80. Y entonces, bueno, uno ha tenido oportunidad de vivir tiempos muy, muy difíciles, pero también tiempos llenos de amistades, de hermosos momentos. Y voy a tratar de recopilarlo todo esto y vamos a hablar de 9 queridos amigos. No, de 8. Y vamos a empezar con Raúl González Tuñón, gran poeta, qué hombre profundo. Trabajé largos años con él en las redacciones de los diarios. Un hombre absolutamente bueno, con una larga experiencia y esencialmente un poeta de las calles de Buenos Aires. Me acuerdo bien su figura. Tenía una gran picardía, por ejemplo, cuando en las redacciones nos tocaba los golpes militares, por ejemplo, que se movilizaba toda la redacción y teníamos que salir uno para cada lado, y el secretario de redacción miraba a quién lo iba a andar. Don Raúl tenía mucha picardía y siempre se escondía detrás de una columna para salvarse de salir a la calle y seguir soñando, porque él soñaba en las redacciones. Tenía la parte de... Él hacía artes plásticas. Trabajó muchos años en Clarín, pero también fue uno de los hombres que trabajó en las célebres redacciones del diario Crítica con su hermano Enrique. Su hermano Enrique era un verdadero genio de la literatura, pero vivió muy, muy pocos años. Murió de aquella enfermedad que era tan común en los años 20, en los años 30, la tuberculosis, y murió en un sanatorio cordobés. Raúl no podía olvidar nunca eso a su hermano Enrique, con el cual siempre salían juntos. Bien, yo tengo acá un escrito que se llama Raúl y que dice así: en 1970, es decir, ya hace 35 años, la redacción de Clarín eligió a Osvaldo Bayer para que hablara en la despedida del poeta Raúl González Tuñón, quien después de largos años de trabajar en la misma se retiraba. Estas son las palabras que pronuncié el 30 de octubre de 1970, es decir, hace poco se han cumplido 35 años que se jubiló Raúl. En la cena de despedida, y como tenía que ser en un bodegón de Barracas. Y dije en esa oportunidad: por fin lo tenemos entre nosotros, a Raúl González Tuñón. Digo por fin porque lo tuvimos mucho tiempo entre nosotros en esa enorme redacción que parece un reloj del tiempo, con sus ruidos, con sus gritos, con sus apuros, y lo dejábamos escapar. Y él se nos escapaba con su humildad, sus eternas ganas de pasar desapercibido, y agreguemos y de no laburar como así. Se nos escapaba con su paso silencioso, su cabeza poblada de sueños, y se tomaba alguna nube aquí en Barracas. Por supuesto sacaba su boleto obrero, como se llamaban antes los boletos cuando se sacaban antes de las 7 de la mañana, costaba la mitad, 5 centavos, se llamaba boleto obrero.
Por supuesto, sacaba su boleto obrero y se sentaba a la ventanilla del tiempo a observar y armar una vez más a las gentes, a las casas, a las ilusiones y a las esperanzas de Buenos Aires. Porque como el mismo Raúl dice en uno de sus versos, el poeta lo es en sus libros y lo es en la calle. Pero hoy lo hemos atrapado y lo hemos traído aquí con nosotros, este puñado de amigos que después de mucho tiempo ve tenderse el mantel familiar para darle las gracias a uno de los suyos por su hacer y para expresarle la alegría que sentimos por su último libro, La veleta y la antena, ¿verdad? 3 años después fallecía Raúl, fue en el 70. Bueno, le venimos a expresarle la alegría que sentimos por su último libro, La veleta y la antena, verdadera síntesis de 2 épocas, verdadera simbiosis del pensamiento de Raúl, que vive añorando lo pasado, pero que siempre está en lo nuevo. El pasado, los años 20, ¿qué tema para Raúl González Tuñón? Buenos Aires, con sus calles color sepia, con sus multitudes de alpargatas, de galerita, de cuello duro, con sus anarquistas rojos de bronce quemando tranvías y haciendo saltar panaderías, con su Hipólito Yrigoyen trenzando en la calle Brasil, con sus generales bigotudos, con su clase media, lo digo por Uriburu, ¿no? Con su clase media buscando que sus hijos fueran abogados, médicos o cadetes navales, con sus conventillos, con sus domingos de hipódromos y fóbal, como se decía antes. Se ha caído un tranvía al riachuelo. Raúl hace sus primeras armas como reportero. Ahí está él, en medio de ese mar de llantos, de gritos, de pitadas de barquichuelos y vigilantes, de cadáveres grises y mojados de obreros y costureritas. Y escribirá su primera nota, apenas un recuerdo, para el diario Crítica, que titulará El sándwich de milanesa. Y Botana, el director de Crítica, con esa intuición que lo caracterizó, mete ese recuadro de un puñetazo en la primera página. Y nada como ese recuadro registró el drama injusto que significó esa tragedia, un tranvía de obreros ajusticiados por un Dios incomprensible en un paredón de barro y agua podrida. El tranvía cayó al riachuelo. Raúl se detuvo ante el cadáver de un chico de 12 años, de pantalones parchados. Allí de un bolsillo le asomaba un paquete. El agua había abierto el papel de estraza y dejaba ver un cacho de pan francés con una milanesa en el medio. Y sobre esa figura Raúl escuchó, en pocas palabras, un verdadero poema triste, trágico, desgarrante. Así, con la sencillez y un poco de esa triste conformidad que lo caracteriza, pero que es su llameante voz de protesta. Allí, en el sándwich de milanesa, estaba toda la tragedia. Estaba el chico que en vez de jugar o estudiar, tenía que ir a las 5:30 de la madrugada a trabajar, como un hombre más. Estaba el drama de la madre preparándole antes de partir ese sándwich, como única ayuda, como única protección. Estaba allí toda la injusticia de los hombres para los hombres y lo que es peor, para con los hijos de los hombres. Estaba todo, la vida y la muerte. Y tal vez esa imagen del sándwich de milanesa que quedó allí intacto, mojado en el pantalón de un obrerito muerto, es lo que impulsó a Raúl a hacer esa toda su vida consecuente de revolucionario. Poeta revolucionario, pero que en su épica no se olvida del detalle de la vida diaria, del ser sin importancia, del boliche, de la noche, de los personajes de esta ciudad tan antirrevolucionaria. Así su poema La huelga de las costureras, donde nos dice:
En estos duros días se alza la mano pura, obstinada, tenaz de las hondas mujeres, y es el vasto recinto de los grises talleres un bostezo de lana solitaria y oscura. O ese otro titulado con la terrible cifra 4144, que es la ley de expulsión de los extranjeros, aprobada por el general Julio Argentino Roca, la ley más cruel que ustedes pueden imaginarse. Y por eso nosotros le hemos hecho en Buenos Aires el monumento más grande y más céntrico. Está ahí a 110 metros de la Casa de Gobierno, el general Julio Argentino Roca. Y dice sobre esa ley, dice en su poema Raúl González Tuñón: miren, están ahí encerrados como las fieras del circo están en el bestiario. Apenas una raya pálida de luz por las rendijas de las ennegrecidas claraboyas, y sobre duros lechos sórdidos duermen su sueño la esperanza y el sobresalto, el santo odio, la congoja por la casa perdida en donde un niño triste está esperando y una mujer recoge migas en el mantel del viejo hule endomingado. La ley 4144 bastaba la acusación de la policía contra un obrero, bastaba decirle ese obrero es anarquista y era expulsado del país, a su país de origen, casi siempre a Italia o España, pero la crueldad estaba que se lo expulsaba al hombre solo, y aquí quedaba su mujer, que como en aquel tiempo tenían esos obreros 4 o 5 hijos, y quedaba la mujer y los hijos sin ninguna entrada. Pero lo épico, que nunca se dice, habría que enseñarlo en las escuelas, lo épico es que los obreros que seguían trabajando daban parte de su sueldo para mantener esos centenares y centenares de mujeres con hijos que quedaban sin entradas. O el epitafio para 4 tumbas, dice: poema 4 obreros muertos por el escuadrón de seguridad en Salta en 1948. Y dice Raúl: aquí yacen Silvestre, Rueda, Allende y Flores, 4 nombres con olor a madera y a cañaveral, a tabaco, a petróleo y luna. O cuando nos habla de la mujer que lleva la comida a los presos, o del Frente de Madrid y sus milicianos muertos. Raúl estuvo en la Guerra Civil Española, como tantos intelectuales de la izquierda argentina, a luchar por esa cosa hermosa que fue la República Española. Pero perdieron frente a ese miserable general llamado Francisco Franco, fusilador de poetas. O cuando nos habla de Miguel Hernández, el preclaro poeta que muriera de hambre en la cárcel. Franco lo hizo morir de hambre, uno de los grandes poetas españoles, Miguel Hernández. Y de allí Raúl pasa a lo intimista, a lo ciudadano, a lo familiar. Cuando nos habla de los lincheras en la antigua canción de los Caballeros del Caño, como los llamaba Carlos Gardel, siempre triste y cordial como un legítimo argentino, o en el cementerio de los perros, o en el hombre que encontraron muerto en una plaza, o en el motivo para un fotógrafo callejero, o en el poetango del boliche, donde nos dice: en cada puerto, en cada pasión hay un boliche, custodiando el espectro de poemas no escritos, o que un día olvidamos en las fondas lejanas. Buenos Aires contiene la vaga antología de las perdidas voces que escaparon al verso. Y el ángel del boliche, poeta desvelado, inventa el barrio, el buzón, los gorriones, la lluvia guarda la llave del recuerdo.
o nos habla de su infancia en un poema titulado sencillamente Remigio González, el padre, Remigio González. Así nos dice Raúl: la chimenea guarda el grillo que cayó su polvo musical, su espectro, su violín. Aún veo el cartelón del almacén de suelas, del olor penetrante y el aire ultramarino. Me veo a mí leyendo David Copperfield y a mi padre, Remigio González, que venía del fondo de la tarde, claro como un domingo. Así es Raúl, al hombre que hoy no dejamos que tomara su nube en barraca y lo obligamos a estar entre nosotros, sus amigos. Total, mañana tiene tiempo de enderezar de nuevo por la calle Piedras hacia el centro a la espera de su nube, donde volverá a sacar su boleto obrero y donde tal vez converse de tanto en tanto con su hermano Enrique y acaricie la cabeza mojada de aquel chico que murió con un sándwich de milanesa en el bolsillo. Raúl, muchas gracias. Raúl murió a los 69 años, en un momento muy difícil. Ya estaban las 3A, estábamos perseguidos, y se nos muere Raúl, y se hace el velatorio en la Sociedad Argentina de Escritores. Y yo estaba perseguido por la película de La Patagonia Rebelde, y no podía ir, pero me fui. Me fui a las 3 de la mañana. Y oh sorpresa, en la sala del velatorio estaba Raúl solo. Se ve que los familiares habían ido a tomar un café o algo así. Solo. Me dio la oportunidad de poder conversar con él en unas últimas palabras de despedida. Lo recordaré siempre, Raúl. Bien, el segundo a quien conocí profundamente y me llenó la vida fue Agustín Tosco. Qué hombre Agustín Tosco, qué joven, qué valiente. Qué coraje civil, el antiburócrata sindicalista, siempre vestido pobremente. A los 26 años era secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba, pero trabajaba. Después del trabajo iba al sindicato, como los dirigentes aquellos de los principios del siglo pasado. Lo conocí en el Congreso de la CGT del año 56, cuando los militares de Aramburu llamaron a elecciones, porque los sindicatos habían sido intervenidos por los militares después de ser derrocado Perón. Y los militares nombraron cada uno un interventor, marinos, aviadores o oficiales del ejército eran interventores de los sindicatos. Y entonces, a mediados del 56, llamó a elecciones, creyendo que la gente iba a elegir no a los peronistas. Pero de ahí van a surgir las 62 organizaciones peronistas, las 32 llamadas democráticas y las 7 del MUX comunistas. Y se va a hacer ese congreso en el local de Les Ambassadeurs, allí. No están más, pero estaba en la Avenida Libertador. Y a mí me tocó ir como periodista, que estuve en todas esas sesiones muy curiosas. El presidente del Congreso de la CGT era el capitán de navío Patrón Laplacette. Cosas inverosímiles, las cosas que han pasado. Bueno, y se llamó a la reorganización para que en ese congreso se eligiera
a los nuevos dirigentes de la CGT. Bueno, y les cuento una anécdota que habla profundamente. No voy a dar más explicaciones sobre ese aspecto porque algunos me van a llamar gorila. Pero empezó el Congreso y al poco tiempo un obrero ferroviario que era radical y que estaba a favor de la dictadura de Aramburu, dijo: bueno, compañeros, ahora ha llegado el momento de hablar de los obreros asesinados por el peronismo. Dice, vamos a empezar a hablar por los 2 obreros azucareros de Córdoba, asesinados por la policía peronista. Entonces se levantó un joven, que era Bandor, que hacía su primera intervención, y dijo: un momento, compañeros, si usted empieza a hablar de eso, nosotros vamos a hablar de la semana trágica, vamos a hablar de los fusilamientos de los obreros rurales patagónicos y de los hacheros de la forestal. Bueno, empezó un griterío ensordecedor y Patrón de la Placet dijo: un momento, se pasa a cuarto intermedio. Se pasó a cuarto intermedio y se vio la discusión entre metalúrgicos y ferroviarios, etcétera, etcétera, hasta que media hora después el capitán de navío empezó de nuevo las sesiones y del tema no se habló más. De ese tema no se habla. Es decir, no se habló más ni de los obreros muertos en el azúcar, ni tampoco de las matanzas cometidas por Irigoyen. Les cuento algo más, que viene a ser una colateral de todo esto. Cuando en la fábrica Bacena se tira abajo, allá por los años mitad de los 60, la fábrica Bacena de metalúrgicos era la fábrica donde se había iniciado la Semana Trágica, porque los metalúrgicos habían empezado enero del 19 a luchar por las 8 horas de trabajo. Fíjense la diferencia, los panaderos ya lo habían logrado las 8 horas de trabajo en 1898, igual que los yeseros, que hacían los frentes de las casas. Y los metalúrgicos todavía trabajaban 9 horas. Y salieron en enero del 19 a conseguir las 8 horas de trabajo y iban a ser reprimidos en forma muy, muy violenta. Va a ser una verdadera tragedia. Se habló siempre de 600 obreros muertos en las calles de Buenos Aires. Últimamente se han descubierto comunicados, es decir, documentos de la Embajada Norteamericana, que siempre publica las cosas muchos años después, tienen esa costumbre. Bueno, donde un informe interno de la Embajada Norteamericana en Buenos Aires dice que no fueron 600 los obreros muertos, sino 1100 los obreros muertos. Bueno, nunca se podrá comprobar esto, pero entonces allí donde empieza el primer tiroteo fue en la fábrica Bacena, que al ser tiradas abajo se hizo una plaza ahí en Nueva Pompeya. Entonces 2 o 3 intelectuales socialistas libertarios propusimos a la personal de Bandor, secretario general de los metales, que se llamara Martín Fierro. Preguntamos mucho con problemas con el ejército argentino, que el general Pestonidad. Pequeñas anécdotas, pero que tienen que ver mucho con Tosco, que siempre defendió el pasado heroico del movimiento obrero argentino, principalmente esa ley 41-44. Yo digo, Agustín Tosco conocía profundamente el peronismo desde la base, sabía muy bien por qué también eran peronistas los más pobres de la sociedad y el criollo en sí. Pero además de reconocer todo esto, sabía muy bien que el peronismo no era ni es revolucionario, que no buscaba el cambio de estructuras sociales y económicas y por ende políticas. Y su tercera comprobación de base: no querían la revolución porque por eso eran peronistas. Porque sabía todo eso, jamás fue gorila, es decir, antiperonista.
porque ser antiperonista significaba no solo despreciar al grueso de la población humilde, sino también poseer una gran cuota de racismo. El cabecita negra de los años 40, calificativo venido del barrio norte y de la clase media lumpen para calificar a las masas peronistas, no había sido gratuito. Se trataba de inferiorizar racialmente por su color de piel a esa nueva clase que venía a reemplazar a los inmigrantes europeos que ya no llegaban más para cubrir los puestos de la naciente industria nacional. De la misma manera como no era antiperonista, Tosco era sí antiburócrata, un enemigo acérrimo de la burocracia sindical peronista, porque justamente allí para él estaba el cáncer del movimiento obrero, el acomodo, en fin, la corrupción. Barrio Nuevo. Es decir, fiel reflejo de la falta de democracia interna que perennemente habían padecido los dos partidos clásicos de la política argentina. Y aquí Tosco no fue con eufemismo, siempre los denunció sin pelos en la lengua, con el adjetivo que los pintaba de cuerpo entero. Bastaría con dos ejemplos. Decía en un discurso, dijo Agustín Tosco, Rucci, que en aquel tiempo era secretario general del CGT, y sus discípulos son prisioneros por sus compromisos con los detentadores del poder, presos de la custodia que les presta el aparato policial, presos de una cárcel de la que jamás podrán salir, la de la clausura, y en ocasión del asesinato por las 3A del hijo de Ongaro. Ongaro era secretario general de la CGT de los argentinos, que se había separado de la CGT. Era un peronista de izquierda, Ongaro. Las 3A le mató al hijo. Y fue así que dijo Tosco en el entierro del hijo de Ongaro: sabemos de la integridad de Raimundo Ongaro, es decir, el padre, y su sacrificio en la valiente denuncia de las actividades colaboracionistas de una burocracia corrompida que entregaba los derechos de la clase trabajadora, mientras sus máximos exponentes concurrían a los agasajos de Onganía en la Casa Rosada. Lo decía por Onganía y Alonso, que era el secretario general del Vestido y que después iba a ser largo tiempo secretario de la CGT. A los agasajos de Onganía en la Casa Rosada y hasta en el Teatro Colón. Esos mismos burócratas colaboracionistas que ahora nuevamente, como Otero, desde el Ministerio de Trabajo, Otero, llamado Oterito, fue el ministro de Trabajo del último gobierno de Perón y también de Isabel. Esos mismos burócratas colaboracionistas que ahora nuevamente, como Otero, desde el Ministerio de Trabajo, se alían con la derecha fascista, personificada fundamentalmente por los ministros López Rega e Ivanišević. Ivanišević era el ministro de Educación y Cultura. Sigue diciendo Tosco, para traicionar y oprimir a la clase trabajadora y al pueblo argentino. Hasta ahí es textual. Y después digo, Tosco sabía muy bien que todo esto iba a tener su pago, porque peronismo, y principalmente el peronismo de Perón, eran también Jorge Antonio Osinde, el jefe de la CIDE, y López Rega. Es decir, poder económico organizado desde el poder junto a represión fascista. Y también peronismo con Perón y sin Perón eran Bandori, Miguel, Alonso y Tacone, burócratas del sindicalismo. Esto es lo que Tosco trató de esclarecer y lo dijo continuamente. Su línea fue clara, alianza con los peronistas surgidos de la base, repudio valiente a los peronistas del populismo demagógico y corrupto. Para la burocracia sindical peronista, Tosco fue una espina en el ojo. ¿Cómo combatirlo si no mostraba ningún flanco débil? Y era elegido siempre por gran mayoría por su sindicato. Trabajaba, era honesto, vivía modestamente, lo querían los trabajadores. Quedaba solo una, la delación política. El calificativo soplón era Tosco es marxista. Debemos decir que fue el peronismo situacionista quien más influyó en la opinión pública para anular mediante la delación política a los luchadores sindicales no peronistas
y a los peronistas de izquierda, y quienes mejor habría que calificar de peronistas revolucionarios. A nuestro entender, el mayor valor de Tosco fue comprender que esa batalla contra el peronismo populista se debía ganar desde adentro, desde los sindicatos, con el ejemplo y con las ideas, y no desde un partido político. Él comprendió muy bien que el puntal principal donde se apoyaba el peronismo era en la figura carismática del jefe y en la organización sindical. Sabía muy bien que el obrero argentino prefería obtener las cosas por las buenas, es decir, con dirigentes sindicales que eran recibidos por los ministros y que sin mucha lucha ni riesgos obtenían, si bien no todo, por lo menos para seguir viviendo. A los dirigentes sacrificados, honestos, se los admiraba, tal vez se los aplaudía, pero no se los votaba en las elecciones gremiales, salvo a Tosco y algún otro. Salvo las raras y notables excepciones de algunos gremios con personalidades que ayudaban a no temer, o en organizaciones con una historia de lucha que arrancaba desde principios del siglo pasado, con los anarquistas y otras tendencias clasistas. Decir hoy, como sostienen algunos honrados dirigentes políticos de extracción sindical o no, que el defecto de Tosco no fue adherirse o crear un partido político revolucionario, es solo una expresión de deseos. Él era el prototipo de independiente que está permanentemente en la lucha, que no hace discriminaciones y que cuando llega el momento trata de unir los diversos frentes para marchar juntos en lo sindical y en lo político. El episodio de 1973, cuando no acepta ser candidato a presidente de la Nación por la izquierda, está claro. El candidato que tenía enfrente era el propio Perón. En ese momento, dividir a los trabajadores era desorientarlos. Tosco sabía muy bien que los trabajadores mismos eran los que tenían que hacer la experiencia de esa otra etapa del populismo con Perón, que iba indudablemente a fracasar, porque ya no había qué repartir, al contrario del 43 y el 46, salvo que se tocaran las estructuras donde estaba basado el real poder económico. Fue sabia la resolución de Tosco de no presentarse. Una vez fracasado el peronismo dentro de un sistema mundial que iba a ahogar sus banderas, podía llegar la oportunidad para que esas masas decepcionadas comenzaran a creer en el socialismo. Como decía él, no había otra salida. Oponerse a Perón en ese momento, en una lid electoral desigual, hubiera sido cometer el mismo error que cometieron el ERP y Montoneros, de seguir con sus acciones violentas dentro de un sistema que todavía no era dictatorial. Esperar, pero exigir lo prometido. Esa era la divisa en octubre del 73 cuando sube Perón. Exigir lo que se había prometido y por lo cual los trabajadores habían esperado 18 años. La realidad del peronismo con Perón se fue dando. El líder en el poder se basó en personajes de los más corruptos. La elección de trabajo, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, fue una burla para todos aquellos peronistas que habían luchado por el regreso del líder. Lo nombró a Otero, alias Oterito, un hombre de Lorenzo Miguel, un representante degradado del participacionismo de Longaniato. Oterito le ganó a Barrio Nuevo, dijo aquella frase: si el general Perón me manda a limpiar el baño, voy y lo limpio. Bueno, Tosco en todo ese periodo fue cauto, pero no retrocedió un centímetro en su denuncia del peronismo gobernante, hablando al peronismo de base. Muy esclarecedora es su posición ante el atentado que costó la muerte de Rucci, llamemos el asesinato de Rucci, que costó el asesinato de Rucci, la máxima cabeza no pensante pero sí representativa de la burocracia sindical. Porque ya en ese tiempo el capo era Lorenzo Miguel, secretario general de la CGT, que tiene una maravillosa definición del peronismo, que lo va a emplear en uno de sus libros y lo desarrolla Osvaldo Soriano. A Lorenzo Miguel le preguntaron: Lorenzo, ¿para usted qué es el peronismo? Y él dijo: y el peronismo es justamente eso, ir a comer ravioles con la vieja los domingos al mediodía.
maravillosa, ¿por qué no? Bueno, dirá Tosco así su posición en palabras fuertes, despojada de todo falso sentimentalismo, juzgando la bestialidad del asesinato de Rucci. Dice: nuestro gremio, Luz y Fuerza, denunció permanentemente a la burocracia sindical, cuyo principal exponente era José Ignacio Rucci, mas ello no lo llevó ni lo llevará nunca a nuestro sindicato a la acción de los atentados personales para desembarazar al sindicalismo argentino de tránsfugas y traidores. Solo la lucha por una plena democracia sindical de bases se considera camino apto para la autodeterminación de los trabajadores. Por eso se condenó abiertamente al asesinato del secretario general de la CGT Nacional. Así dice Tosco. Lo denomina taxativamente asesinato. De estas palabras tendrían que haber aprendido los ideólogos de la lucha armada argentina de aquellos tiempos. Pero desoyeron una voz que expresaba toda una experiencia y sin ninguna duda también era la voz de los obreros que él oía todos los días. La línea revolucionaria de Tosco, pues, era la de adaptarse históricamente a la existencia del peronismo populista de Perón, comprendiendo su influencia en los trabajadores, pero tratando de explicar sus limitaciones y el peligro de sus traiciones. El paso adelante del 46 se había convertido en 1974 en un paso al costado, pero al costado de la derecha, hacia los clásicos poderes enemigos del socialismo. La polémica televisiva Rucci-Tosco, que cuando la den siempre por ahí la repiten, véanlo porque realmente ahí están las dos caracterizaciones, las dos ideologías, el peronismo oficial de Rucci y la de Tosco, y en la izquierda de Tosco. La polémica televisiva Rucci-Tosco deja en claro, ante todo, el oportunismo constante de los lineamientos de un peronismo de Perón en un periodo de carencias donde ya no es posible distribuir sin hacer tambalear el sistema. Tosco, en cambio, señala el camino con el cual en esa época se creía llegar a un cambio de ese sistema contando con el apoyo de los trabajadores. Dentro de esa línea creemos que Tosco representó un honesto, sacrificado y a la vez cauto sendero hacia un posible rumbo que superara al peronismo populista.